La pintura abstracta para fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes. El arte refuerza la capacidad mental partiendo por lo emocional. Es por eso que mi investigación trata sobre la pintura abstracta, una de las corrientes artísticas más subjetivas y emocionales. Esta corriente pictórica es muy apta como punto de partida al fortalecimiento del pensamiento crítico. Por eso, nuestro deber como docentes de arte y cultura es adecuarnos a los cambios y usarlos a nuestro favor como una metodología pedagógica. Habiendo dicho esto, en la institución educativa Daniela Lomía Robles de Huánuco, se puede apreciar que los estudiantes carecen de conocimiento sobre la pintura abstracta y su creatividad se ve limitada y sujeta a lo real. Esto presenta un problema para el desarrollo crítico y analítico del estudiante. Se observó que la institución no cuenta con personal docente calificado y preparado para poder conllevar a los estudiantes a un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de arte y cultura. Y siendo este un pilar esencial, es inevitable presenciar el escaso estudio de la pintura abstracta como fortalecimiento del pensamiento crítico. Habiendo reconocido el problema en la institución, la formulación y mi problema general sería: ¿de qué manera el estudio de la pintura abstracta fortalece el pensamiento crítico en los estudiantes? Y los problemas específicos se construyen sobre las bases metodológicas que usaré para orientar al estudiante un buen análisis crítico de la pintura abstracta. Y son: ¿cuán importante es la observación a la hora de hacer un análisis crítico de la pintura abstracta? ¿De qué manera el conocimiento influye a la hora de realizar y analizar una pintura abstracta? ¿Por qué es importante la reflexión cuando se realiza un análisis crítico de la pintura abstracta? ¿Y por qué la experiencia es necesaria para poder entender y criticar una pintura abstracta? En cuanto a los objetivos, como objetivo principal tengo demostrar de qué manera el estudio de la pintura abstracta fortalece el pensamiento crítico en los estudiantes. Y los objetivos específicos corresponden a los mismos problemas específicos y serían: estimar la importancia de la observación a la hora de hacer un análisis crítico de la pintura abstracta. Deducir de qué manera el conocimiento influye a la hora de realizar y analizar una pintura abstracta. Justificar la importancia de la reflexión cuando se realiza un análisis crítico de la pintura abstracta y demostrar que la experiencia es necesaria para poder entender y criticar una pintura abstracta. Pasando a la justificación de mi trabajo, se podría decir que, a la hora de plantearnos el hecho educativo, es necesario considerar al estudiante como un ser pensante y racional, pero también como un ser afectivo. En la actualidad existe una brecha creciente entre procesos cognitivos y emocionales en los entornos de aprendizaje. Se valora cada vez más el desarrollo de capacidades cognitivas y cada vez menos los procesos emocionales. Este énfasis en el desarrollo de las capacidades cognitivas en detrimento al aspecto emocional es una causa de la decadencia del comportamiento ético en la sociedad moderna. Las emociones forman parte del proceso de la toma de decisiones y funcionan como vectores de acciones e ideas, sentando las bases de la reflexión y la opinión. Sin una implicación emocional, cualquier acción, idea o decisión estaría basada en consideraciones meramente racionales, y para que una persona tenga un comportamiento ético sólido, lo cual constituye la base de la ciudadanía, es necesario la participación emocional. En cuanto a las bases teóricas de mi trabajo, de la variable independiente que es la pintura abstracta, es indispensable citar al precursor y quien es considerado el padre de la abstracción, Vasily Kandinsky, quien nos dice que la pintura es un arte y el arte es un aspecto global. No es una creación útil de objetos que se deshacen en el vacío, sino una fuerza útil que nos sirve al desarrollo y la sensibilización del alma humana. Con esto el pintor nos dice con claridad que la pintura no es un objeto decorativo que se cuelga en la sala y se lo deja al olvido, sino que, más por el contrario, es un arte que sirve al desarrollo y a la sensibilización humana, tanto para quien realiza la pintura como para quien la observa. Ahora, pasando a las bases teóricas de la variable dependiente, que es el pensamiento crítico, está González, quien concluye que el pensamiento crítico está relacionado con la emisión de buenos juicios y con la forma de pensar de quien desea la verdad. Asimismo, encuentra las características o requerimientos con los que debería de contar una persona para pensar críticamente. Entre ellas tenemos: comprender y evaluar diferentes puntos de vista, cuestionar el propio pensamiento, tener mente abierta y honestidad intelectual, evaluar y decidir razonada y reflexivamente, y razonar lógica y coherentemente. Pasando al tipo de investigación, el presente estudio de investigación es de carácter experimental, donde, según Hernández, un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Se trabaja en base a dos variables que permiten la causa-efecto, donde A afecta a B. En este caso, A sería la pintura abstracta y B el pensamiento crítico. Pasando al diseño de la investigación, el presente estudio acoge el diseño de investigación cuasi experimental de un solo grupo no aleatorizado de pre y postes, donde el diagrama es el siguiente.
Este estudio se caracteriza por establecer una medición previa a la intervención y otra posterior, y lo mismo sucede con la evaluación. En cuanto a la descripción del área de estudio, mi población son todos los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Daniel Alomía Robles, y mi muestra son los estudiantes del cuarto grado A en un numeral de 35 estudiantes. La técnica de muestreo es no probabilística, es decir, la muestra es al azar y se decidió mediante la técnica del sorteo y por conveniencia. En cuanto a las técnicas de instrumento de recolección de datos, como técnicas tengo a la observación y encuesta, donde podría decir que la observación es la adquisición de información a través de la vista, y con ayuda de la encuesta se podrían estipular las preguntas respecto a lo que se quiere lograr, y con la observación podemos sacar resultados específicos para cada unidad de análisis, es decir, los estudiantes. En cuanto a los instrumentos que usaré, tengo a la guía de observación, la lista de cotejo y cuestionario. Todos estos instrumentos servirán para medir el avance de las capacidades y competencias que se determinen para una clase o actividad en específico. Con la guía de la observación será un seguimiento constante de la actividad que se está realizando. Con la lista de cotejo lo usaré para verificar si las competencias y capacidades propuestas se están cumpliendo, y con el cuestionario mediré en qué grado los estudiantes aprendieron. Gracias.